Gabriel siempre sintió que su conexión con los animales era diferente de la de otras personas. Criado en una aldea aislada en las montañas, donde los campos se extendían hasta donde la vista alcanzaba y el sonido de la vida rural era constante, se destacaba por su amor profundo hacia los seres que no podían hablar, pero que poseían una sabiduría única. Era veterinario recién graduado, y la pequeña aldea donde vivía nunca pareció comprender la naturaleza de su trabajo. Para los aldeanos, todavía era un soñador. Preferían confiar en las antiguas tradiciones, en soluciones rápidas y simples para curar a los animales. Hierbas, hechizos e incluso remedios caseros que se transmitían de generación en generación. Gabriel siempre tuvo la sensación de que algo más grande lo esperaba, algo que aún no lograba entender por completo. Su vida era simple, casi rutinaria. Se despertaba temprano, cuidaba a los animales de la pequeña clínica donde trabajaba y trataba los casos más simples, intentando hacerlo mejor dentro de las limitaciones de la comunidad. Sus ingresos apenas cubrían los gastos, pero eso nunca fue su principal objetivo. Gabriel se sentía cómodo, pero al mismo tiempo inquieto. Había días en los que se preguntaba si realmente estaba haciendo una diferencia en el mundo. Se preguntaba si estaba siendo lo suficientemente audaz para hacer el cambio que sentía que era necesario. Aún así, seguía allí, en el pequeño consultorio, escuchando a los animales, estudiando sus reacciones, intentando entender qué sucedía en sus cuerpos y corazones. Era como si hubiera una voz interna diciéndole que debía ir más allá, pero aún no sabía cómo. Fue una mañana fría de otoño, mientras Gabriel examinaba una vaca que había sufrido un accidente en las colinas, cuando recibió una carta que cambiaría todo. Era una correspondencia inusual, con un sello simple y una escritura apresurada. El remitente era don Silvio, un granjero recluso que vivía en una propiedad aislada en las montañas, lejos del alcance de los demás habitantes de la aldea. Gabriel nunca lo había conocido personalmente, pero sabía de su fama, o más precisamente, de su falta de fama. Don Silvio no le gustaba que lo molestaran y pocos se atrevían a subir hasta su propiedad, donde circulaban rumores sobre hechos extraños entre los aldeanos. La carta hablaba de un caballo enfermo llamado Esperanza. Don Silvio explicaba que el animal se estaba muriendo y que él creía que Gabriel, con sus conocimientos más modernos, era la única persona capaz de salvar al caballo. Era una oferta inusual, casi mística, y Gabriel sintió un apretón en el pecho al leer esas palabras. Era como si la carta hubiera caído del cielo para ponerlo a prueba, como un llamado que no podía ignorar. Pero al mismo tiempo sentía una creciente duda, una sensación de inseguridad. ¿Sería capaz de curar a ese caballo? ¿O sería solo otro fracaso en su trayectoria? Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal. ¿Sabías que más del 70% de las personas que ven los videos aún no están suscritas? No pierdas la oportunidad de disfrutar de contenidos que pueden transformar tu vida. Suscríbete ahora y activa las notificaciones para no perderte nada. Ahora, prepárate para conocer la historia de superación de un caballo que, con coraje y perseverancia, venció enormes obstáculos. Verás cómo el cambio comienza con la decisión de actuar y el impacto que la paciencia y la dedicación pueden tener, no solo en el cuerpo, sino también en el alma. ¡Comencemos! Durante días, Gabriel luchó con sus propios miedos e inseguridades. ¿Qué le diría a doña Elena, su mentora? Ella siempre había sido una fuente de sabiduría y consejos para él, pero ahora temía que lo juzgara por aceptar un desafío tan fuera de lo común. Imaginaba la reacción de los aldeanos, que ya lo veían como alguien inexperto y un poco excéntrico.
¿No sería más fácil seguir el camino seguro, quedarse en la aldea y continuar con su trabajo sin arriesgarse a perder el respeto de los demás? La duda estaba profundamente arraigada y dudaba si su pasión por los animales era realmente suficiente para enfrentar lo que parecía una tarea imposible. Esa noche, Gabriel fue a la casa de doña Elena. Ella estaba sentada a la mesa, escribiendo algo cuando entró, luciendo más ansioso de lo normal. Doña Elena levantó los ojos, siempre atenta a los pequeños detalles, y notó inmediatamente la inquietud de Gabriel. Se sentaron juntos, y él le contó todo sobre la carta, sobre la oferta de don Silvio y el desafío que le proponía. Ella lo escuchó en silencio, sin interrumpirlo, y cuando terminó, dejó la pluma y lo miró fijamente, con una expresión que mezclaba seriedad y comprensión. Gabriel, la medicina no se trata de números o garantías, dijo, su voz grave y suave. No podemos controlar todo. A veces, lo que realmente importa es la conexión que establecemos con los seres que tratamos. No se trata de tener la certeza de que todo saldrá bien, sino de saber que estamos haciendo lo mejor, con el corazón abierto. Si sientes que puedes ayudar a ese caballo, entonces ve. No tengas miedo de fracasar, porque al final lo que importa es que lo intentes. Las palabras de doña Elena fueron como un bálsamo para las inseguridades de Gabriel. Sintió algo encenderse dentro de sí, una pequeña llama de valentía. Ella tenía razón. El miedo a no conseguirlo no debía impedirle intentarlo. Y así decidió partir. Gabriel sabía que el viaje hasta la granja de don Silvio sería difícil. La aldea estaba en las montañas y la granja estaba aún más aislada, perdida en algún lugar del otro lado de las colinas. En el camino, reflexionaba sobre su vida hasta ese momento. Pensó en cómo siempre había tenido la sensación de que algo más lo esperaba, pero nunca supo exactamente qué. Sus ojos se volvieron hacia los sinuosos caminos de tierra, casi como si ese camino fuera un reflejo de su propia trayectoria. Ser veterinario en la aldea no había sido fácil. Siempre se sintió un pez fuera del agua, alguien que intentaba aplicar un conocimiento más avanzado en una cultura que confiaba más en las prácticas ancestrales. Al mismo tiempo, eso lo motivaba aún más. Quería demostrarles a todos que había algo más que simples remedios y recetas transmitidas de generación en generación. Sin embargo, a medida que el coche avanzaba por el camino, la duda se infiltraba. Comenzaba a cuestionarse si esa misión tenía algo que ver con su verdadera vocación. ¿Y si fracasaba? ¿Y si la conexión que imaginaba con los animales no era suficiente para curar al caballo? Tal vez sería más fácil seguir su propio camino, regresar a la aldea y continuar trabajando en la clínica. Pero algo dentro de él lo impulsaba a seguir adelante, incluso sin tener plena certeza de lo que sucedería. No sabía si el caballo se salvaría, pero sabía que no podría vivir con el peso de no haber intentado. Cuando finalmente llegó a la granja, el escenario parecía salido de un cuento de hadas sombrío. El lugar estaba rodeado por árboles altos que parecían tragar la casa a medida que el coche avanzaba, y el aire parecía denso, como si el tiempo se hubiera detenido allí. La casa de don Silvio estaba a lo lejos, pero Gabriel podía ver la construcción antigua e imponente, marcada por el paso del tiempo. El viento frío hacía que las hojas de los árboles susurraran, y el sonido del caballo golpeando sus cascos en la tierra seca resonaba por la propiedad. Doña Claudia, la esposa de don Silvio, lo recibió en la puerta con una sonrisa amable, pero sus ojos cargaban con cierta melancolía. Lo invitó a entrar, pero la atmósfera de la casa era sombría. El olor a madera envejecida y el silencio pesado eran casi opresivos. La casa estaba llena de muebles rústicos y antiguos, y el fuego en la chimenea no parecía calentar el ambiente.
Era evidente que esa casa estaba marcada por historias no contadas, secretos y, tal vez, remordimientos. Doña Claudia insistió en ofrecerle algo para comer, pero Gabriel apenas pudo tragar un bocado. Tan pesado era el peso de la situación. «Espero que esté preparado, Gabriel», dijo, mientras se acomodaban en sillas frente a la chimenea. «Don Silvio no habla mucho sobre el caballo, pero cree que usted puede ayudarlo. Esperanza tiene una historia difícil. No es como los otros animales que usted ya debe haber tratado». Gabriel sintió un nudo en la garganta, pero no dijo nada. Su mente estaba completamente concentrada en el desafío que tenía por delante. Cuando doña Claudia lo condujo hasta el establo, la visión de Esperanza lo hizo detenerse un momento. El caballo era grande e imponente, pero estaba visiblemente debilitado. Su pelaje, que antes podría haber sido brillante, ahora estaba opaco y sucio. La mirada de Esperanza, sin embargo, todavía llevaba cierta dignidad, algo que parecía contradecir su condición física. Gabriel dio un paso adelante, extendiendo lentamente la mano, pero el caballo retrocedió, temblando ligeramente. «Él no confía en nadie», explicó doña Claudia con tristeza. «Ha sido maltratado durante tanto tiempo. Don Silvio lo compró por pena, pero nadie cree que pueda curarse. Yo misma ya perdí las esperanzas». Gabriel observó al caballo con más atención. Podía sentir algo allí, una resistencia, una lucha interna. La sensación de que Esperanza aún tenía algo que ofrecer era casi tangible. Ese era el momento en que debía comenzar, pero también sabía que sería una batalla difícil. No sería fácil curar a ese caballo, no solo físicamente, sino emocionalmente. Sería necesario algo más, algo que aún no lograba entender. A lo largo de los días siguientes, Gabriel comenzó a trabajar con el caballo. Al principio, se concentraba en los aspectos físicos, tratar las heridas abiertas, cuidar su alimentación, intentar restaurar su fuerza. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que lo más difícil sería romper la resistencia emocional de Esperanza. El caballo se mostraba desconfiado y en muchos momentos reaccionaba agresivamente, rechazando cualquier intento de acercamiento. Gabriel intentaba ser paciente, pero la frustración comenzaba a apoderarse de él. En varios momentos pensó en rendirse. ¿Sería realmente posible cambiar la vida de un animal tan marcado por el dolor y la desconfianza? Sabía que los métodos tradicionales de la aldea serían inútiles allí. Si Esperanza tenía alguna oportunidad, necesitaría un enfoque diferente, más profundo. Pero sería difícil convencer a don Silvio y a los otros aldeanos de que sus métodos modernos realmente funcionarían. Durante las primeras semanas tuvo que lidiar con la resistencia de todos, incluso de doña Claudia, que temía que estuviera desperdiciando tiempo y recursos. Sin embargo, Gabriel sentía que apenas comenzaba a comprender al caballo. La medicina veterinaria, sabía, iba mucho más allá de lo que podía aprender en los libros. Estaba en algo más sutil, algo que comenzaba a percibir en la conexión silenciosa que empezaba a establecer con Esperanza. Tras semanas de intentos frustrados, Gabriel comenzó a preguntarse si estaba en el camino correcto. La confianza de Esperanza en cualquier ser humano parecía completamente destruida, y sus intentos de acercarse siempre eran acompañados de miedo y desconfianza. Pasaba horas observando a Esperanza, intentando entender su lenguaje, sus gestos y sus necesidades, pero cada movimiento del animal parecía una afirmación silenciosa de que aún no estaba listo para confiar. Era un ciclo de avances y retrocesos. Gabriel, por un lado, creía que el caballo era más fuerte de lo que parecía. Había algo en los ojos de Esperanza que le decía que el animal no estaba completamente perdido, que aún tenía algo que ofrecer.
pero la frustración de no lograr que el caballo aceptara su ayuda era casi insoportable. Pensaba en rendirse, en regresar a la aldea y admitir que no había cumplido con el desafío. Pero por alguna razón no lograba dar ese paso. Algo dentro de él aún creía en la posibilidad de una transformación. Fue en una noche fría, mientras Gabriel caminaba por la propiedad, pensando sobre sus próximos pasos, cuando tuvo un encuentro inesperado con don Silvio. El granjero estaba sentado en un banco de madera, mirando las estrellas, en un silencio profundo. Gabriel, sorprendido por encontrarlo allí, se acercó vacilante. Don Silvio lo saludó sin decir palabra y por un momento ambos permanecieron en silencio, observando el cielo nocturno. Fue él quien rompió el silencio. Esperanza no. Es solo un caballo común, dijo don Silvio, su voz baja, casi como si hablara consigo mismo. Él ha pasado por más de lo que cualquier ser vivo debería pasar, y por eso es tan difícil de curar. Él tiene más que un simple dolor físico. Lleva un dolor invisible, algo que va mucho más allá de lo que podemos ver. Gabriel lo miró curioso. ¿Pero qué le pasó? ¿Cómo encontró a Esperanza? Don Silvio suspiró y miró hacia el horizonte, como buscando palabras. Hace muchos años fui domador de caballos. Trabajé con ellos todos los días, pero un incidente cambió todo. Perdí un caballo en un accidente terrible y desde entonces decidí apartarme de esa vida. Cuando encontré a Esperanza, ya estaba destruido, casi al borde de la muerte. Pero algo en él me llamó la atención y supe que merecía una oportunidad, aunque fuera lo último que hiciera. Las palabras de don Silvio reverberaron en la mente de Gabriel. Sintió una nueva conexión con el granjero que parecía cargar con el peso de un pasado igualmente marcado por el dolor y el arrepentimiento. Entiendo, dijo Gabriel, sintiendo un nuevo entendimiento surgir dentro de sí. ¿Pero qué puedo hacer? No sé si el caballo confiará en mí. Don Silvio lo miró, con una mirada grave, pero también llena de una sabiduría silenciosa. A veces, la confianza no viene de lo que hacemos, sino de lo que somos. El caballo necesita sentir que realmente entiende su dolor. No se trata de ser rápido o eficiente. Se trata de ser paciente y estar presente. Cuando seas capaz de conectarte con él de esa manera, quizás él pueda empezar a sanar. Gabriel se alejó de allí con una sensación de renovación, como si algo nuevo se hubiera encendido dentro de él. No sabía si estaba listo para comprender completamente el dolor de Esperanza, pero estaba dispuesto a intentarlo. En los días siguientes, se dedicó a pasar más tiempo con el caballo sin prisas, solo estando allí. Sabía que la recuperación de Esperanza no sería algo que sucediera de la noche a la mañana y que quizás lo más importante en ese momento sería la paciencia que tendría que cultivar, tanto para con el caballo como para consigo mismo. Cada día, Gabriel sentía que algo comenzaba a cambiar. No era algo que pudiera ver de inmediato, pero había un cambio en el aire, una tensión diferente. Esperanza parecía más tranquilo, más dispuesto a aceptar la presencia de Gabriel, aunque todavía existiera una barrera invisible entre ellos. A veces, el caballo se acercaba lentamente, con la cabeza baja, como si estuviera ofreciendo una oportunidad. Otras veces, se alejaba rápidamente, como si recordara el sufrimiento pasado. Pero Gabriel, por más difícil que fuera, se mantenía allí esperando. Una noche, después de otro día de frustración, Gabriel fue al establo, solo para encontrar a Esperanza solo, con la cabeza apoyada contra la madera de la pared. Había algo diferente en los ojos del caballo esa noche. Ya no estaban llenos de miedo, sino de una curiosidad silenciosa. Gabriel se acercó lentamente, sin hacer movimientos bruscos, y extendió la mano. Esperanza no retrocedió. Permaneció allí, inmóvil, mientras Gabriel tocaba suavemente su melena. Algo parecía haber cambiado. Gabriel no sabía exactamente qué significaba ese momento.
No sabía si era el comienzo de una verdadera curación o simplemente más un paso en un viaje que parecía no tener fin. Pero, de alguna manera, sentía que estaba más cerca de comprender lo que el caballo necesitaba. Era como si, al tocarlo, hubiera tocado una parte de sí mismo, una parte que también necesitaba sanación, paciencia y, sobre todo, comprensión. En los días siguientes, Gabriel se dio cuenta de que su conexión con Esperanza se estaba profundizando de una manera que no podía explicar. Con cada visita al establo, el caballo parecía menos desconfiado. Gabriel sentía que, finalmente, comenzaba a entender lo que don Silvio quería decir con estar presente. No necesitaba ser rápido ni eficiente. Necesitaba ser paciente, escuchar y, más que nada, respetar el tiempo del animal. Esto fue algo que tuvo que aprender poco a poco, rompiendo la barrera de sus propias frustraciones. Esperanza aún se alejaba de vez en cuando, pero había momentos en los que el caballo aceptaba la presencia de Gabriel a su lado. Él apoyaba su cabeza en la pared del establo y Gabriel se quedaba allí, en silencio, solo escuchando el suave sonido de la respiración del animal. Ya no se trataba de tratar las heridas externas. Ahora, Gabriel sabía que el verdadero trabajo estaba en tratar las cicatrices invisibles, esas que Esperanza llevaba dentro de sí. Esto no era algo que hubiera aprendido en los libros o en las clases de veterinaria, sino algo que se desarrollaba a medida que se entregaba a su propia vulnerabilidad. A lo largo de esas semanas, Gabriel comenzó a cambiar su enfoque. Dejó de concentrarse exclusivamente en medicamentos y tratamientos tradicionales. En lugar de eso, empezó a adoptar un enfoque más holístico, viendo al caballo como un ser completo, con necesidades emocionales y espirituales que iban más allá de lo físico. Sentía que la recuperación de Esperanza requería una comprensión más profunda de su dolor, y comenzó a preguntarse si ese tipo de conexión podría ser la verdadera cura. Tal vez no fuera la medicina que practicaba, sino el tiempo y la paciencia que él y el caballo necesitaban para encontrarse en el mismo espacio. Pero no era fácil. El aislamiento de la granja, combinado con el constante juicio de los aldeanos y la presión de don Silvio para ver resultados, hacía todo aún más difícil. Miguel, el granjero vecino, seguía oponiéndose a la idea de que el caballo pudiera ser curado. Él creía que Esperanza era una carga y que lo mejor sería sacrificarlo para evitar más sufrimiento. Esto pesaba en la mente de Gabriel, especialmente cuando escuchaba a Miguel hablar con desprecio sobre sus técnicas modernas, acusándolo de perder el tiempo con algo que no tenía solución. La tensión con Miguel aumentó cuando apareció en la granja, en una visita inesperada. Miguel, con su rostro severo y su mirada escéptica, caminó hasta donde estaba Gabriel, observándolo con desdén. ¿Realmente crees que puedes salvar a este animal?, preguntó Miguel, sus palabras cargadas de sarcasmo. Gabriel, intentando mantener la calma, respondió: «Estoy haciendo todo lo que puedo para ayudarlo, y créeme, si hay una oportunidad, la aprovecharé». Miguel se rió entre dientes, moviendo la cabeza con incredulidad. «Eres un soñador, Gabriel. El caballo está más allá de cualquier ayuda. Don Silvio está haciendo una gran tontería. Deberías darte cuenta de que algunos animales simplemente no tienen salvación». Gabriel sintió el peso de las palabras de Miguel, pero algo dentro de él lo hizo mantenerse firme. Sabía que no podría convencer a Miguel en ese momento, pero la duda que quería sembrar no se infiltró en su corazón. No sería fácil cambiar la opinión de las personas, pero estaba decidido a continuar. Miró a Esperanza, que estaba en su establo, observando la conversación, y tuvo una extraña sensación de que el caballo estaba entendiendo todo. Era como si Esperanza, a pesar de su dolor, estuviera tratando de decir algo con sus ojos.
algo que Gabriel aún no sabía interpretar completamente. Sin embargo, a pesar de la presión externa, Gabriel sintió que se acercaba a un giro. En los últimos días había comenzado a notar pequeños cambios en el comportamiento de Esperanza. El caballo estaba más activo y a veces incluso intentaba interactuar con Gabriel de una manera más asertiva, aunque aún con mucho temor. Cada pequeño progreso era una victoria silenciosa, pero extremadamente significativa. Gabriel comenzó a darse cuenta de que, en realidad, la transformación de Esperanza estaba mucho más relacionada con la relación entre ellos de lo que había imaginado. El caballo necesitaba aprender a confiar, así como él mismo necesitaba aprender a confiar en su capacidad de ayudar. Una tarde, después de un largo día de intentos frustrados, Gabriel decidió intentar algo diferente. En lugar de entrar directamente al establo para tratar sus heridas o intentar medicarlo, simplemente se sentó en el suelo, cerca de donde Esperanza descansaba. Cerró los ojos por unos minutos, sintiendo la brisa fresca que pasaba entre los árboles alrededor, escuchando los suaves sonidos del campo. No hizo nada, simplemente estuvo allí, compartiendo el silencio. Fue entonces cuando, de repente, Esperanza se acercó. Lentamente, sin prisa, tocó la cabeza de Gabriel con su hocico. El contacto, aunque breve, fue suficiente para que Gabriel sintiera un escalofrío recorrer su espalda. Había tomado la decisión correcta. Este pequeño gesto, simple y silencioso, fue la primera señal clara de que Esperanza comenzaba a confiar en él. Gabriel no sabía si eso significaba que el caballo estaba completamente curado o si aún quedaba un largo camino por recorrer, pero sabía que estaba haciendo progresos. El viaje no sería fácil y aún tendría que enfrentar muchos obstáculos, tanto internos como externos, pero en ese momento sintió que finalmente había encontrado el camino. El caballo y él comenzaban a entenderse mutuamente, y eso era más importante que cualquier tratamiento físico o diagnóstico. Cada día que pasaba, su relación se fortalecía más. Gabriel comenzó a darse cuenta de que el proceso de curación de Esperanza era una metáfora para su propia vida. Él también tenía sus cicatrices, sus heridas invisibles, que lo impedían confiar completamente en su propia capacidad. Pero a medida que ofrecía paciencia y confianza a Esperanza, también se estaba permitiendo curarse. Era un intercambio, una asociación silenciosa, que solo podía existir entre dos almas dispuestas a entenderse y respetarse. Los días siguientes fueron de una calma extraña. La transformación de Esperanza no era algo que pudiera medirse de manera clara y directa. No había un momento en el que Gabriel pudiera mirar al caballo y decir con certeza, ahora está curado. Pero con el tiempo comenzó a darse cuenta de que las señales eran sutiles, casi imperceptibles, como pequeños cambios en el comportamiento de Esperanza. El caballo comenzaba a acercarse más a Gabriel, permitiéndole tocarlo con más frecuencia. A veces, parecía incluso buscar su presencia, dando un paso hacia adelante cuando Gabriel se acercaba, como si quisiera recordarle cómo era confiar nuevamente. Gabriel sabía que el proceso estaba lejos de terminar, pero la idea de que finalmente estaba haciendo una diferencia comenzó a darle fuerzas para continuar. Se sentía más conectado con Esperanza de lo que jamás había imaginado. Era como si, de alguna manera, el caballo hubiera comenzado a entender que él ya no era un extraño, sino alguien que realmente le importaba, alguien dispuesto a luchar por su recuperación. Y, de alguna manera, Gabriel se veía reflejado en Esperanza. Ambos tenían sus cicatrices, Esperanza en el cuerpo y en el alma, y Gabriel en el corazón, cargando el peso de sus propias dudas e inseguridades. Una tarde, mientras estaba en el establo, Gabriel escuchó el sonido de cascos golpeando la tierra. Esperanza se estaba moviendo más rápido, dando pequeños pasos de carrera dentro del cercado.
No era una carrera rápida ni fuerte, pero para el caballo eso era un gran avance. Había comenzado a moverse más libremente, sin el miedo constante de lastimarse o de ser perjudicado. Gabriel sonrió, sintiendo una inmensa alegría al ver el progreso de Esperanza, aunque fuera pequeño. Sabía que estaba en el camino correcto, pero también sabía que el viaje de curación aún tenía muchos desafíos por delante. Durante ese periodo, Gabriel comenzó a reflexionar más sobre su propia vida. Pensaba en las veces que había dudado en seguir su corazón, en perseguir sus sueños, justamente por miedo a lo que los demás pensarían. Al igual que Esperanza, él también había llevado el peso de sus propias limitaciones, de sus propias heridas invisibles. Se daba cuenta de que, al igual que el caballo, había aprendido a protegerse, a esconderse detrás de sus inseguridades. La experiencia de cuidar a Esperanza, de verlo recuperar su confianza, también era una forma de recuperación para él mismo. Era como si estuviera aprendiendo a curarse a través del acto de curar al caballo. Sin embargo, no todo era fácil. Miguel, el granjero vecino, seguía criticando el trabajo de Gabriel siempre que lo veía en la granja. En cada visita cuestionaba si el caballo realmente estaba mejorando o si Gabriel solo estaba perdiendo el tiempo. La frustración de Gabriel aumentaba con cada palabra amarga de Miguel, pero se mantenía firme, ignorando las críticas y concentrándose en su trabajo. Sabía que las palabras de Miguel no cambiarían su misión y que lo único que realmente importaba era el progreso de Esperanza. Una mañana, Miguel apareció en la granja nuevamente, con la clara intención de desafiar a Gabriel. Estaba acompañado de un veterinario local, alguien que Gabriel conocía, pero que nunca compartió las mismas creencias sobre los métodos modernos de tratamiento. El veterinario, un hombre de edad avanzada, miró a Esperanza con escepticismo, sin decir una palabra. Miguel entonces hizo la provocación. Gabriel, ¿realmente crees que puedes transformar a este caballo? Míralo, estás desperdiciando tiempo y recursos. Traje a un especialista que puede darme la razón. Gabriel sintió el corazón apretado, pero no se dejó afectar. No necesitaba probarle nada a nadie, excepto a sí mismo y a Esperanza. Con una sonrisa contenida dijo: «Creo que el caballo puede recuperarse, sí, y si me dan la oportunidad, seguiré trabajando en él». Se acercó a Esperanza y comenzó a hacer un examen cuidadoso del caballo, como siempre lo hacía, sin prisa, sin buscar resultados inmediatos. Sabía que el tiempo era su aliado y que, con cada día, Esperanza se volvía más fuerte. El veterinario, sin saber qué hacer, solo observó, la cabeza en desaprobación. Cuando finalmente se acercó, miró a Gabriel con una expresión de desdén. «Este caballo ya no tiene oportunidad, joven. No hay tratamiento que lo cure. Debe ser sacrificado antes de que su sufrimiento empeore». Las palabras del veterinario fueron como un golpe para Gabriel, pero no permitió que su frustración se mostrara. Miró a Esperanza y se acercó nuevamente, sintiendo la energía del animal. Esperanza, que antes se mostraba tan distante y desconfiado, ahora estaba más tranquilo. Parecía escuchar las palabras de Gabriel, como si entendiera que su presencia allí no era para causar más dolor, sino para aliviar. Gabriel se arrodilló junto al caballo, acariciando su melena, y miró al veterinario y a Miguel con determinación en los ojos. «No voy a rendirme con él. Él merece una oportunidad, y estoy aquí para darle esa oportunidad. Entiendo que ustedes no creen en esto, pero yo sí creo». La tensión en el aire era palpable, pero el caballo parecía percibir la decisión de Gabriel. Esperanza inclinó la cabeza hacia él en un gesto que Gabriel interpretó como una afirmación silenciosa. Era una señal pequeña, pero clara, de que el caballo comenzaba a confiar nuevamente. Gabriel no sabía lo que el futuro les deparaba a él y a Esperanza,
pero en ese momento sintió que todo lo que necesitaba hacer era seguir creyendo. Miguel y el veterinario se miraron, pero no dijeron más nada. Ambos parecían frustrados, como si la determinación de Gabriel los hubiera puesto contra la pared. Después de un tiempo, Miguel se dio la vuelta y se fue, llevándose al veterinario con él. La granja volvió al silencio, pero Gabriel sintió una ligereza diferente. Sabía que el camino sería largo, pero ahora estaba más convencido que nunca de que Esperanza merecía ser curado. Y lo más importante, sabía que el caballo y él estaban juntos en este viaje, en un camino que, aunque difícil, estaba lleno de posibilidades. Después del desafío de Miguel y del veterinario, Gabriel se sintió más decidido que nunca. Ese encuentro, aunque difícil, había fortalecido su creencia en lo que estaba haciendo. No necesitaba probarle nada a nadie, excepto a sí mismo y a Esperanza. A medida que pasaban los días, el caballo parecía cada vez más receptivo a su presencia. El tiempo que pasaba con Esperanza en el establo se volvía más tranquilo, más pacífico, como si ambos comenzaran a comprenderse de manera silenciosa, sin prisa, sin presiones. Cada pequeño gesto de confianza que el caballo ofrecía era una victoria silenciosa para Gabriel. Cada día que pasaba, Esperanza parecía soltarse un poco más. Comenzó a moverse con mayor fluidez, a explorar el cercado con más libertad, sin la rigidez que antes marcaba sus pasos. El animal aún estaba lejos de estar completamente saludable, pero los cambios eran visibles. Gabriel veía el brillo en los ojos de Esperanza, un brillo que, poco a poco, se transformaba de desconfianza a una curiosidad genuina. El caballo ya no retrocedía con tanto miedo. Aceptaba más fácilmente los gestos de cariño y los cuidados de Gabriel. En una mañana soleada, Gabriel decidió sacar a Esperanza del establo y dejarlo caminar por la granja. Sabía que el caballo necesitaba sentirse libre, sin restricciones, y creía que esa libertad era el próximo paso en su recuperación. Gabriel se preparó con cautela, sabiendo que esto podría ser más desafiante de lo que había imaginado. Sin embargo, en lugar de forzar al caballo a seguir sus pasos, decidió seguir el flujo. Lo dejó elegir el ritmo sin prisa, solo permitiendo que Esperanza explorara el entorno a su alrededor. El caballo, inicialmente dudoso, fue acercándose a Gabriel con un paso más seguro. Miraba el campo alrededor y por un momento parecía respirar más libremente. Gabriel sintió un calor en su pecho al ver esto. No solo era una cura física, sino una liberación emocional. Una reconstrucción de la confianza. Finalmente, estaban aprendiendo el uno del otro. Esperanza ya no solo estaba siendo tratado como un animal enfermo, sino como un ser vivo, con una historia, con una personalidad, con miedos y esperanzas. Gabriel entendía esto ahora más que nunca. Mientras Esperanza caminaba por la granja, Gabriel lo observaba con admiración y respeto. Sabía que ese momento era crucial para el caballo y también para él. La libertad que Esperanza comenzaba a experimentar reflejaba la propia libertad que Gabriel sentía al dejar atrás las dudas y los miedos que lo asediaban. Ahora entendía el valor de confiar, tanto en el otro como en sí mismo. Esta lección que estaba aprendiendo junto a Esperanza era más importante que cualquier diagnóstico o tratamiento médico. Era sobre el poder de la paciencia, el tiempo y la conexión. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que el momento de paz fuera interrumpido. Cuando el sol comenzó a ponerse y la luz se volvió más suave, Gabriel se dio cuenta de que Miguel había vuelto a la granja. Estaba allí nuevamente, observando a lo lejos. Miguel parecía estar esperando que Gabriel fracasara, como si fuera un espectador listo para señalar cualquier error. Gabriel lo vio a lo lejos y, en lugar de sentirse incómodo, sintió una sensación de calma.
Ya no necesitaba justificar sus métodos o sus sentimientos. Sabía que lo que estaba haciendo era lo correcto. Miguel se acercó, con una expresión escéptica en el rostro. ¿Realmente crees que este caballo se convertirá en algo más que un recuerdo de fracaso? Míralo, está viejo y sus cicatrices no desaparecerán. Solo estás retrasando lo inevitable. Las palabras de Miguel ya no lo afectaron como antes. Gabriel miró al caballo, que ahora se movía con más facilidad por el campo, y sintió una paz interior. Sabía que, independientemente de lo que Miguel pensara, estaba haciendo lo correcto. «Creo que te equivocas, Miguel», respondió Gabriel, calmado, sin ira, pero con una firmeza que venía desde adentro. «Este caballo tiene más fuerza de la que imaginas. No es un recuerdo de fracaso. Es un símbolo de resistencia y seguiré luchando por él». La respuesta de Gabriel fue directa y sincera. No necesitaba convencer a Miguel. Ya no. Su único objetivo era ayudar a Esperanza a recuperarse, y lo estaba haciendo paso a paso. Miguel pareció frustrado, pero no dijo nada más. Simplemente se alejó, moviendo la cabeza con incredulidad, como si estuviera decepcionado con la determinación de Gabriel. Cuando se alejó, Gabriel sintió un profundo alivio. Sabía que, tal vez, nunca ganaría el respeto de Miguel, pero eso ya no importaba. Lo que importaba era que estaba encontrando su propio camino. Él y Esperanza estaban construyendo algo juntos, y eso era lo que realmente importaba. Mientras el sol se ponía y la noche comenzaba a caer sobre la granja, Gabriel sintió una oleada de gratitud por todo lo que había vivido hasta entonces. El viaje de curación de Esperanza no solo se trataba del caballo, sino también de él mismo. Había encontrado su verdadera fuerza al aceptar las dificultades, al abrazar los miedos y al dar espacio para la transformación. Se sentía más confiado, más conectado con su propósito, y sabía que, independientemente de cualquier obstáculo futuro, él y Esperanza estaban en el camino correcto. El caballo ya no era solo un animal enfermo, sino un símbolo de algo mucho más grande, la posibilidad de una segunda oportunidad. A lo largo de las siguientes semanas, la recuperación de Esperanza continuó sorprendiendo a Gabriel. El caballo, antes tan debilitado y distante, ahora mostraba señales claras de mejora. No solo se movía con más libertad, sino que también se acercaba a Gabriel con más confianza. Era como si el caballo hubiera comenzado a creer en su propia fuerza nuevamente, y esa creencia se reflejaba en la relación que ambos estaban construyendo. Gabriel sentía que su propia confianza, que antes estaba quebrada, también estaba creciendo con cada día que pasaba. Finalmente, se permitía creer en su capacidad, no solo como veterinario, sino como alguien que podría, de hecho, hacer la diferencia en la vida de otro ser vivo. Con cada progreso que Esperanza lograba, la pequeña granja de Don Silvio parecía llenarse de una nueva energía. El clima de incertidumbre que antes flotaba en el lugar fue reemplazado por un nuevo optimismo, algo que todos en la granja comenzaron a sentir. Don Silvio, que antes solo observaba el trabajo de Gabriel con una cierta reserva, ahora comenzaba a confiar más en los métodos de su joven amigo. Poco a poco se daba cuenta de que la recuperación de Esperanza no era solo una cuestión de medicina tradicional, sino una cuestión de paciencia, respeto y, sobre todo, de creer que incluso los seres más rotos podrían regenerarse si se les daba la oportunidad. Laura, la joven que trabajaba en la granja de Don Silvio, también se mostró una aliada valiosa en el viaje de Gabriel. Ella creyó en el potencial de Esperanza desde el principio, y su presencia constante al lado de Gabriel fue un pilar importante durante los momentos de mayor incertidumbre. Laura estaba con él siempre que necesitaba un hombro amigo, alguien con quien compartir victorias y frustraciones. Conversaban sobre lo que estaba sucediendo,
sobre los cambios visibles en el comportamiento de Esperanza y a veces sobre las dificultades que ambos enfrentaban al lidiar con el escepticismo de otras personas. Pero el verdadero cambio de paradigma ocurrió en un día común, cuando Gabriel tomó una decisión. Miró a Esperanza, que estaba de pie en el campo, con su postura erguida y los ojos brillando de vida, y supo que era hora de hacer algo más grande. Sabía que el caballo aún no estaba completamente curado, pero la transformación que estaba presenciando era innegable. El caballo estaba más fuerte, más confiado, más capaz de interactuar con el mundo que lo rodeaba. Y Gabriel sabía que ese era el momento de dar el siguiente paso. Quería que Esperanza fuera visto no solo como un animal enfermo, sino como un ejemplo de superación, algo que pudiera inspirar a toda la aldea. Gabriel decidió organizar un evento en la aldea, invitando a todos los habitantes a venir a ver lo que había sucedido con el caballo. Sabía que esa sería una forma de mostrar a los demás lo que la paciencia, la dedicación y la fe en la recuperación podían hacer. Quería que las personas vieran con sus propios ojos lo que él y Esperanza habían logrado juntos. A pesar de saber que muchas personas aún no creían en el valor de sus métodos, Gabriel estaba decidido a compartir la historia de Esperanza. Sabía que en el fondo, el caballo no era solo un animal curado, sino un símbolo de algo mucho más grande. La posibilidad de redención y cura, tanto para un ser humano como para un animal. Cuando llegó el gran día, la aldea estaba llena de curiosidad. Los habitantes, que antes miraban a Gabriel con desdén y desconfianza, ahora estaban todos presentes, acercándose a la granja de don Silvio con una mezcla de escepticismo y fascinación. Miguel estaba allí, como siempre, observando a lo lejos, pero ahora con una expresión que parecía más atenta que despectiva. El veterinario local también estaba presente, y Gabriel sentía la mirada crítica de todos sobre él, esperando que algo no saliera como estaba planeado. Pero no se perturbó. Estaba preparado para lo que viniera. Cuando Gabriel llevó a Esperanza al campo, toda la aldea quedó en silencio. El caballo, que antes había sido un símbolo de sufrimiento y abandono, ahora estaba fuerte, con el pelaje brillante bajo, el sol y una postura orgullosa que reflejaba su transformación. Caminó tranquilamente al lado de Gabriel, con confianza, y fue posible ver en el movimiento de Esperanza la evidencia de todo lo que había superado. Era más que una recuperación física, era la representación de una nueva oportunidad, de un nuevo comienzo. Gabriel sabía que ese momento era crucial, que estaba compartiendo algo mucho más profundo que una simple demostración de habilidades veterinarias. La audiencia observaba en un silencio reverente. Don Silvio, que estaba al lado de Gabriel, miraba al caballo con una mezcla de admiración y alivio. Sabía que esa era una conquista, no solo para Gabriel, sino para todos ellos. La transformación de Esperanza no era algo que pudiera explicarse con palabras, sino algo que debía sentirse, vivirse. Y poco a poco, Gabriel se dio cuenta de que todas las miradas a su alrededor comenzaban a cambiar. El escepticismo daba paso a la curiosidad, y la incredulidad se transformaba en respeto. Incluso Miguel, que permanecía con los brazos cruzados, parecía, de alguna manera, aceptar la realidad de lo que estaba sucediendo. La demostración estuvo marcada por un momento inesperado. Esperanza, que aún se estaba recuperando por completo, hizo algo que nadie esperaba. Realizó un pequeño movimiento de baile, algo que recordaba la destreza de los caballos de élite, pero con la ligereza de un animal que hasta entonces había sido maltratado. Gabriel se sintió emocionado porque sabía que ese gesto no era solo una exhibición, era el reconocimiento de que el caballo había encontrado su propia fuerza, su propia libertad, y que ahora estaba en control de su propio destino.
El caballo, antes marcado por el dolor y el sufrimiento, ahora era un símbolo de esperanza para todos los presentes. Cuando el evento terminó, Gabriel sintió una sensación de realización que nunca había experimentado antes. Toda la aldea lo aplaudió, no solo por lo que había hecho por Esperanza, sino por mostrar que la verdadera cura va más allá de la medicina. La cura estaba en la conexión, en la paciencia y en la fe en el poder de la transformación. Sabía que, para todos los presentes, Esperanza se había convertido en algo más que un simple caballo. Él era un emblema de resistencia, de superación y sobre todo de una nueva oportunidad. El evento en la aldea fue un hito en la vida de Gabriel, pero más importante aún, fue un punto de inflexión en su propia visión de sí mismo y de su propósito. Sentía que, hasta ese momento, su vida había sido un esfuerzo constante para probar que era capaz, para mostrar a los demás que sus métodos eran válidos. Pero ese día, cuando vio los rostros de los aldeanos transformarse de escepticismo a admiración, se dio cuenta de que ya no necesitaba probar nada a nadie. Lo que realmente importaba era el impacto que causaba en la vida de los seres que trataba como Esperanza y lo que estaba aprendiendo sobre sí mismo en el proceso. En los días que siguieron, Gabriel sintió una oleada de gratitud y reflexión. Pensaba en todo lo que había vivido hasta ese momento y sobre cómo el viaje con Esperanza lo había moldeado de una manera profunda. Nunca imaginó que un simple caballo pudiera enseñarle tantas lecciones sobre paciencia, empatía y sobre todo la importancia de creer en el cambio. El evento no solo trajo una nueva perspectiva para la aldea, sino que también abrió los ojos de Gabriel para la verdadera naturaleza de su trabajo. Ya no era solo un veterinario, era alguien capaz de curar no solo cuerpos, sino también almas de los seres que cruzaban su camino. El cambio en la percepción de la aldea fue gradual, pero palpable. Al principio había incomodidad, un cierto escepticismo por parte de muchos. Lo veían como alguien diferente, que se apartaba de los métodos tradicionales y parecía perderse en teorías nuevas y complejas. Sin embargo, la cura de Esperanza comenzó a hablar más alto que cualquier palabra o argumento. La gente comenzó a buscarlo, no solo para tratar a los animales, sino para escuchar sobre cómo veía el mundo, cómo percibía las relaciones entre seres humanos y animales. Gabriel comenzó a ser respetado y, lo más importante, confiado. Había logrado lo que muchos dudaron que fuera posible, el reconocimiento no solo como un profesional, sino como alguien que con sus propias manos y corazón les había mostrado a los aldeanos el verdadero significado de la palabra cura. Esperanza, por su parte, se convirtió en un símbolo no solo de recuperación, sino de resistencia y renacimiento. La aldea, que antes veía al caballo como una criatura enferma y condenada, ahora lo veía como una prueba viva de que la esperanza nunca debía abandonarse. Cada paso que Esperanza daba era una victoria no solo para Gabriel, sino para todos los que habían presenciado su viaje. Se convirtió en el recordatorio de que las cosas más preciosas de la vida son aquellas que requieren paciencia, tiempo y comprensión. La transformación de Esperanza no era solo física, sino un cambio interno profundo, algo que reflejaba el propio camino de Gabriel. Él y el caballo, de alguna manera, se completaban ahora, con cada uno habiéndole enseñado al otro algo esencial sobre confianza, cura y la importancia de creer en la posibilidad de un nuevo comienzo. El caballo, finalmente, alcanzó su recuperación completa. Ya no era solo un animal que había sido salvado, sino un ser que había conquistado su propia libertad y dignidad. Cuando Gabriel lo observaba ahora, ya no veía a un caballo abatido y debilitado, sino a una criatura fuerte, con una presencia imponente, capaz de inspirar a todos a su alrededor. El gesto de Esperanza, cuando bailó por primera vez ante la aldea,
fue el punto culminante de su viaje. No era solo una exhibición de fuerza física, sino una expresión del espíritu renovado del caballo. Era una danza de libertad, de confianza renovada, algo que al principio parecía imposible, pero ahora era pura realidad. La transformación de Esperanza también trajo una nueva perspectiva a la vida de Gabriel. Sabía que esa experiencia lo había cambiado para siempre. Ya no se veía como el joven veterinario intentando ganar respeto, sino como alguien que, a través de sus propias luchas y superaciones, había encontrado su verdadero propósito. Ya no era solo alguien que trataba animales, sino alguien que ayudaba a sanar la relación entre seres humanos y seres vivos, enseñándoles a entender las necesidades, los miedos y las esperanzas que se esconden dentro de cada uno. Gabriel comenzó a pensar más profundamente sobre su futuro y sobre el legado que quería dejar. La granja de Don Silvio, que antes solo era un lugar donde trabajaba, ahora se convertía en un símbolo de todo lo que había alcanzado y del futuro que imaginaba. Pensaba en crear un centro de entrenamiento y recuperación donde otros animales y tal vez incluso otras personas pudieran aprender sobre la cura que va más allá de los tratamientos médicos tradicionales. La aldea también comenzó a transformarse. La resistencia a los métodos modernos fue sustituida por una aceptación gradual, y la historia de Esperanza se difundió más allá de las colinas y campos, llegando a otras aldeas y regiones. El mensaje de superación, paciencia y cambio fue escuchado por todos, y Gabriel, al mirar a la aldea, sabía que había hecho más que solo curar a un caballo. Había plantado una semilla de cambio, algo que seguiría creciendo durante muchos años. Ahora entendía el verdadero significado de su trabajo y sabía que su misión era mucho más grande de lo que había imaginado cuando comenzó. Estaba listo para continuar su viaje, ahora con una nueva perspectiva sobre lo que significaba ser veterinario, pero, lo más importante, con una nueva comprensión de quién era él y lo que podía ofrecer al mundo. Cuando miró a Esperanza por última vez antes de seguir nuevos desafíos, el caballo, ahora en pleno vigor, lo miró de vuelta con una mirada que hablaba más que 1000 palabras. Juntos habían superado, y ese viaje de cura había creado una conexión profunda entre ellos, un lazo que nunca sería roto. Gabriel sabía que, en algún lugar dentro de sí, él también se había curado, y que ese viaje de superación, tanto para él como para Esperanza, había sido solo el comienzo. Con el tiempo, la vida en la granja de Don Silvio se convirtió en un nuevo capítulo para Gabriel. Había encontrado su propósito y ahora estaba listo para llevar adelante todo lo que había aprendido con Esperanza. El caballo, una vez más, se había convertido en algo más que un animal curado. Ahora era un símbolo de resiliencia, un ejemplo para todos a su alrededor. Y la granja, que antes parecía un lugar aislado y sin grandes expectativas, ahora se convertía en un centro de aprendizaje y cura, no solo para animales, sino para todos aquellos que buscaban entender lo que realmente significaba dar una segunda oportunidad. Gabriel transformó la pequeña propiedad en un centro de rehabilitación para animales, aplicando las técnicas que desarrolló con Esperanza. Sabía que lo que había aprendido allí no podía guardarlo solo para él. Quería enseñar a los demás que la verdadera cura no solo viene de medicamentos o tratamientos tradicionales, sino de un compromiso genuino con el bienestar del ser, ya sea humano o animal. Las palabras de doña Elena resonaban en su mente. No se trata de salvar a todos, sino de hacer lo que podamos con el corazón abierto. Gabriel entendía más que nunca el valor de esa lección. Con cada nuevo animal que llegaba a la granja, Gabriel los trataba con el mismo cuidado y paciencia que dedicó a Esperanza. Cada uno de ellos, con sus historias y dificultades, era recibido con respeto y dedicación.
No importaba lo difícil que fuera el caso o lo largas que fueran las jornadas de cura, Gabriel estaba allí, listo para enfrentar los desafíos con el corazón tranquilo. Ya no se veía más como un simple veterinario. Ahora era un guía, alguien que ayudaba a los demás a entender el valor de la transformación y la superación. La aldea, que antes desconfiaba de sus métodos, ahora miraba a Gabriel con un nuevo respeto. Los aldeanos comenzaron a traer sus propios animales a él, confiando en lo que antes habían rechazado. Incluso Miguel, que seguía manteniendo su postura crítica, comenzó a ver a Gabriel de manera diferente. Nunca lo admitió abiertamente, pero las miradas que intercambiaba con el joven veterinario hablaban por sí solas. Tal vez no fuera una aceptación total, pero estaba claro que, poco a poco, Miguel comenzaba a reconocer el impacto del trabajo de Gabriel en la vida de la comunidad. Esperanza, por su parte, ya estaba plenamente recuperado. Se había transformado en un caballo majestuoso, con una energía vibrante que reflejaba toda su jornada de superación. Él y Gabriel, como antes, mantenían una conexión profunda, silenciosa, pero muy fuerte. El caballo ahora acompañaba a Gabriel en muchas de sus tareas diarias, ya sea como símbolo de todo lo que habían conquistado, ya sea como recordatorio de que el trabajo de Gabriel nunca tendría fin. El caballo era el vínculo entre el pasado y el futuro, entre el dolor y la cura, y, para Gabriel, era más que un simple animal. Era un amigo fiel, un compañero de viaje. Los días que siguieron estuvieron llenos de trabajo arduo, pero también de satisfacción. Gabriel sabía que su verdadera misión estaba en ayudar a los demás a ver el valor de las segundas oportunidades. Estaba constantemente reflexionando sobre lo que había aprendido con Esperanza. La experiencia le había enseñado que, en cualquier jornada de cura, el tiempo y la paciencia eran esenciales, pero también era fundamental creer en la posibilidad de cambio, incluso cuando parecía imposible. Sabía que, como el caballo, él también se había curado a lo largo del camino, y que esa cura no era solo física, sino algo que trascendía el cuerpo. Era una cura del alma. En una tarde de verano, cuando la granja estaba más tranquila, Gabriel miró al horizonte y reflexionó sobre todo lo que había vivido. Pensaba en cómo había comenzado, tan lleno de dudas, sin saber si sería capaz de manejar el desafío. Pero ahora, con Esperanza a su lado y la aldea a su alrededor, sentía que había encontrado su lugar en el mundo. Ya no necesitaba probar nada. El viaje con el caballo y la transformación que ambos vivieron le había mostrado que el verdadero poder estaba en creer en las posibilidades, en dar lo mejor de sí mismo y en nunca rendirse. Mientras el sol se ponía, Gabriel fue al campo donde Esperanza estaba pastando, y por primera vez en mucho tiempo sintió una paz profunda. La transformación no fue fácil, ni rápida, pero ahora, cuando miraba al caballo, sabía que había cumplido su misión. Les había mostrado a todos y a sí mismo que, incluso en las situaciones más difíciles, siempre hay una oportunidad para el cambio. Y mientras el caballo movía la cabeza y lo miraba con esa mirada de comprensión mutua, Gabriel sonrió. Sabía que estaba listo para continuar su viaje, con Esperanza a su lado, y con la certeza de que siempre podría encontrar la fuerza para enfrentar el próximo desafío, cualquiera que fuera. Y así, la historia de Gabriel y Esperanza no terminó en ese campo, sino que continuó desarrollándose en las vidas de todos los que fueron testigos de la transformación. La granja se convirtió en un lugar de esperanza para muchos, y su historia pasó a ser contada como un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay luz al final del túnel. Gabriel nunca volvió a ser el mismo, y con el caballo a su lado, sabía que juntos podrían enfrentar cualquier adversidad, siempre creyendo en la fuerza de la superación.
Ahora que has visto esta increíble historia de superación, recuerda, tu fuerza está dentro de ti. Así como este caballo enfrentó sus desafíos, tú también puedes vencer los tuyos. ¿Has superado algún desafío difícil en tu vida? ¿Cómo te ayudó la perseverancia a vencerlo? Comparte tu historia en los comentarios abajo. Vamos a inspirarnos mutuamente. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir más historias que pueden transformar tu camino de superación. No dejes pasar esta oportunidad. Haz clic en el video en la pantalla ahora para descubrir otra historia inspiradora de superación que fortalecerá tu coraje y determinación. Fue un placer compartir esta historia contigo. Que el coraje y la fuerza de superación te acompañen hasta el próximo video.